En un caluroso día en la Ciudad de México, la vida bullía en las calles. La música de un mariachi resonaba en la plaza, y las familias disfrutaban de su tiempo juntas. Sin embargo, entre la multitud, una madre soltera, Valentina, buscaba desesperadamente a su hijo de 5 años, Mateo. La ansiedad la invadía mientras llamaba su nombre, pero la gente seguía su camino, ignorando su angustia. Al final, su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que no podía encontrarlo. Mientras tanto, en un rincón más oscuro de la plaza, un hombre imponente observaba la escena. Era Alejandro Vargas, un conocido jefe de la mafia local, temido y respetado en igual medida. Su mirada fría y calculadora se suavizó al ver a la mujer llorando. Sin poder evitarlo, se acercó a ella. «¿Te gustaría que te ayudara a encontrar a tu hijo?», ofreció, su voz profunda resonando en el aire tenso. Valentina lo miró, desconfiada. «¿Por qué querrías hacer eso?», preguntó, su voz llena de desconfianza. Alejandro, consciente de su reputación, sonrió levemente. «Porque en este mundo todos merecen protección. Yo puedo asegurarte que tu hijo estará a salvo conmigo». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la desesperación por Mateo superó su recelo. De repente, un pequeño grito llegó a sus oídos. «¡Mamá!». Valentina giró la cabeza y vio a Mateo corriendo hacia ella, con una gran sonrisa en su rostro. Aliviada, se agachó y lo abrazó fuertemente. «Gracias a Dios», murmuró entre lágrimas. Alejandro, al ver la escena, sintió una punzada de humanidad dentro de él. Aunque su vida estaba llena de sombras, ese momento de amor materno lo tocó. «¿Ves? Tu hijo está a salvo», dijo Alejandro, manteniendo su tono firme. Valentina, aún abrazando a Mateo, lo miró con gratitud, pero también con desconfianza. «¿Y qué precio tiene tu ayuda?». Alejandro sonrió, consciente de que había un negocio por hacer. «No te preocupes, solo quiero que estés en contacto. Puede que necesite tu ayuda en el futuro. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell». Días después, Valentina recibió un mensaje de Alejandro. Le ofrecía un trabajo como tutora de su hijo, un salario atractivo que podría resolver sus problemas económicos. Sin embargo, la idea de trabajar para un mafioso la llenaba de inquietud. Aún así, las cuentas no esperaban, y, tras investigar sobre él, decidió aceptar la oferta con la condición de que nunca se involucraría en sus negocios ilícitos. Así comenzó su nueva vida. Valentina se encontró con un pequeño apartamento en el barrio donde Alejandro vivía, un lugar que parecía más una fortaleza que un hogar. Con el tiempo, se formó un vínculo especial con Mateo. El niño, lleno de energía y curiosidad, la llenaba de alegría. A su lado, Valentina se sentía viva, como si el peso del mundo se aligerara un poco. Sin embargo, la presencia de Alejandro siempre estaba latente. Él se mostraba diferente con Mateo, un padre amoroso que contrastaba con su naturaleza temida por muchos. Valentina, aunque consciente de su peligrosidad, no pudo evitar sentir un tira y afloja emocional. Había algo en su forma de ser, una vulnerabilidad que la intrigaba. Con el paso de los días, Alejandro empezó a abrirse un poco más. Un día, la invitó a un estudio de arte que había creado, un lugar donde podía dejar fluir su creatividad. Valentina se encontró fascinada por ese lado de él, cada vez más conflictiva su atracción hacia el hombre que representaba todo lo que había jurado evitar. En su interior, Valentina luchaba. La niña. Voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros de involucrarse con un hombre como Alejandro, pero también sabía que él estaba dispuesto a proteger a su hijo a toda costa. Mientras observaba a Mateo pintar, comprendió que la vida que había elegido la mantenía en un delicado equilibrio entre la seguridad de su hijo y la incertidumbre que Alejandro traía consigo. Al final, Valentina se encontró en una encrucijada. ¿Podría confiar en Alejandro para mantener a Mateo a salvo, mientras su propio corazón se veía atrapado en un mundo oscuro? Cada día era una nueva decisión, un nuevo riesgo, pero por amor a su hijo, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Valentina se encontró en un torbellino de emociones. Aquella tarde, mientras Mateo pintaba alegremente en el estudio, su mirada se desvió hacia Alejandro, quien observaba desde la puerta con una expresión contemplativa. Había algo en su semblante que la fascinaba y, a la vez, la llenaba de inquietud. La forma en que cuidaba de su hijo, la dulzura que emergía en esos momentos, contrastaba con la imagen que el mundo tenía de él. Unos días después, Valentina recibió un mensaje de Alejandro. «¿Te gustaría cenar conmigo?».
Esta noche, solo nosotros. Su corazón se aceleró. Sabía que era un paso que podría cambiar todo. La advertencia de su madre resonó en su mente, pero el deseo de conocer más a Alejandro, de entender los matices de su vida, era abrumador. Finalmente aceptó. La cena se llevó a cabo en un elegante restaurante en el centro de la ciudad, lejos de la vida criminal que rodeaba a Alejandro. A medida que avanzaba la noche, la conversación se tornó más personal. Alejandro compartió fragmentos de su vida, sus luchas y la razón por la cual había elegido el camino que llevaba. Valentina, por su parte, habló sobre sus sueños y anhelos, revelando su amor por el arte y la enseñanza. Siempre he creído que el arte puede sanar, dijo Valentina, sintiendo la conexión entre ellos crecer. Alejandro la miró fijamente, y algo en su mirada hizo que se sintiera comprendida. Tú también tienes una luz en ti. Valentina, no dejes que la oscuridad te consuma, respondió él, y esas palabras resonaron en su alma. Sin embargo, la noche terminó con un giro inesperado. Al salir del restaurante, fueron abordados por un grupo de hombres en una camioneta negra. La tensión en el aire se hizo palpable. Valentina sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué está pasando?, preguntó asustada. Alejandro la empujó detrás de él, su instinto protector activado. «Quedarte aquí», ordenó con firmeza, su voz grave y autoritaria. Los hombres comenzaron a gritar, exigiendo cuentas. Valentina, paralizada por el miedo, observó cómo Alejandro, con una calma inquietante, enfrentaba la situación. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la manera en que se movió, la seguridad que emanaba, a pesar de la inminente amenaza. En cuestión de minutos, la situación se resolvió, y los hombres se marcharon, aunque no sin lanzar advertencias. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, volviéndose hacia ella. Valentina asintió, pero su mente estaba en caos. «Esto es lo que te dije», murmuró, su voz temblando. «Tu mundo es peligroso». Alejandro la tomó de los hombros, mirándola a los ojos. «Y es por eso que necesito que confíes en mí. Solo quiero proteger a Mateo y a ti». Esa noche, mientras regresaban a casa, Valentina se sintió más confundida que nunca. El peligro que rodeaba a Alejandro era innegable, pero la forma en que se había enfrentado a la amenaza la había hecho ver un lado de él que nunca imaginó. Era un hombre que se preocupaba profundamente por su familia, a pesar de su oscuro pasado. Al llegar a casa, Valentina se sentó a la mesa, la pintura de Mateo aún fresca en su mente. Sabía que debía tomar una decisión. Podía seguir con su vida, alejada de Alejandro y de la complejidad que traía consigo, o podía arriesgarse y abrir su corazón a un mundo que desafiaba su sentido de seguridad. Mientras reflexionaba, la risa de Mateo resonó en el aire, y Valentina comprendió que, sin importar lo que decidiera, su prioridad siempre sería su hijo. En ese momento, se dio cuenta de que la vida no siempre se trataba de evitar el peligro, sino de enfrentarlo con valentía. Así, con el corazón palpitante, se preparó para lo que vendría, dispuesta a abrazar tanto el amor como el riesgo. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La imagen de Mateo, con su inocente risa, la mantenía anclada a la realidad. No podía permitir que su vida se viera arruinada por el oscuro mundo de Alejandro, pero al mismo tiempo, había algo en él que la atraía profundamente. Era un dilema que la mantenía despierta por las noches. A la mañana siguiente, mientras Mateo jugaba en el jardín, Valentina decidió que necesitaba hablar con Alejandro. No podía seguir navegando en estas aguas turbias sin establecer límites claros. Cuando él llegó, con su habitual porte imponente, notó que su expresión era más seria de lo habitual. «Valentina», comenzó Alejandro, «he estado pensando en lo que sucedió anoche. No quiero que te sientas insegura en mi casa». «Eso es precisamente lo que necesito discutir contigo», interrumpió Valentina, su voz firme. «No puedo seguir ignorando el peligro que representa tu mundo. Mateo es mi prioridad, y no puedo exponerlo a riesgos innecesarios». Alejandro frunció el ceño, pero no interrumpió. Valentina continuó. «Quiero que sepas que estoy dispuesta a seguir trabajando contigo, pero necesito garantías. No quiero que me involucres en tus asuntos, ni que Mateo esté en medio de eso». «Entiendo», respondió Alejandro, su mirada seria, «y haré lo que sea necesario para protegerlos. Pero también debo ser honesto. Mi vida no puede separarse de mi trabajo. No puedo dejar que mi familia esté en peligro». Ambos se quedaron en silencio, sopesando las implicaciones de sus palabras. Valentina sintió una mezcla de temor y conexión hacia él. Era un hombre que
Había tomado decisiones difíciles, pero también había demostrado ser un padre cariñoso. En los días siguientes, la relación entre Valentina y Alejandro se tornó más compleja. Alejandro empezó a abrirse más sobre su pasado. Compartía historias de su infancia en Italia, de su familia y de cómo se había visto obligado a tomar un camino que nunca había deseado. Valentina escuchaba, fascinada y al mismo tiempo asustada. Mientras tanto, la relación con Mateo florecía. El niño se encariñó con Alejandro, quien le enseñaba a montar en bicicleta y a jugar a la pelota. Valentina observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de alegría y aprensión. Era hermoso ver a su hijo tan feliz, pero el miedo a lo que el futuro pudiera deparar nunca la abandonaba. Una tarde, mientras estaban en el parque, Valentina recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías tener cuidado con él. No es quien dice ser. El mensaje la heló. ¿Quién era? ¿Era un rival de Alejandro o alguien que simplemente quería advertirle? Su corazón se aceleró y miró a su alrededor, buscando alguna amenaza. Decidió que necesitaba respuestas. Esa noche, le contó a Alejandro sobre el mensaje, observando su reacción. «No te preocupes por eso», dijo él, su voz tranquila, aunque sus ojos destilaban preocupación. «Es una advertencia que viene de personas que no comprenden mi mundo». Valentina sintió que el peligro se acercaba cada vez más. «Pero yo sí lo entiendo, Alejandro, y eso me asusta. No quiero que Mateo sea un peón en tu juego». Alejandro se acercó, la mirada intensa. «Valentina, lo que siento por ti y por Mateo es real. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para protegerlos, pero necesito que confíes en mí». El conflicto interno de Valentina creció, y esa noche, mientras Mateo dormía, contempló sus opciones. Podía alejarse de Alejandro, regresar a una vida más segura, o arriesgarse a abrir su corazón y permitir que las sombras del pasado de Alejandro los alcanzaran. La decisión no iba a ser fácil, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el amanecer, Valentina se sintió decidida. Era hora de enfrentarse a la realidad y dar un paso hacia lo desconocido. Si iba a estar con Alejandro, debía hacerlo con todas sus fuerzas, pero siempre manteniendo a Mateo como su prioridad. Hacerlo implicaba no solo aceptar el amor de un hombre peligroso, sino también abrazar la valentía que requería ser madre en un mundo incierto. Valentina se levantó temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas del apartamento. La decisión que había tomado la noche anterior pesaba en su corazón, pero la determinación era más fuerte. Sabía que debía hablar con Alejandro sobre sus temores y expectativas, especialmente en lo que respectaba a Mateo. Durante el desayuno, mientras Mateo jugaba con sus juguetes, Valentina aprovechó la oportunidad para abordar el tema. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo, mirando a su hijo jugar despreocupadamente. «Quiero que entiendas que mi prioridad es Mateo. Nunca permitiré que se convierta en una víctima de lo que tú haces». Alejandro la miró fijamente, su expresión seria. «Lo sé, Valentina. Te prometo que haré todo lo posible para que Mateo esté a salvo. Pero también necesito que comprendas que mi mundo no es fácil de dejar atrás. Hay cosas que no puedo controlar». Valentina sintió un nudo en el estómago. «Pero hay algo que sí puedes controlar, la forma en que te relacionas con nosotros. No quiero que nuestras vidas estén siempre bajo la sombra de tus enemigos». Alejandro se acercó, su mirada suave pero firme. «Estoy dispuesto a cambiar, por ti y por Mateo, pero necesito tiempo. La familia no se construye de la noche a la mañana, y hay quienes no aceptarán que me aleje de mis viejas costumbres». Ese día, mientras cuidaba de Mateo en el parque, Valentina no pudo dejar de pensar en la conversación. Deseaba creer en Alejandro, pero la incertidumbre sobre su pasado la mantenía alerta. De repente, un grupo de hombres apareció al otro lado del parque, vestidos con trajes oscuros y miradas amenazantes. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mateo, ven aquí», gritó, su instinto maternal tomando el control. Mateo corrió hacia ella, y ella lo abrazó con fuerza. Cuando los hombres comenzaron a acercarse, Valentina decidió actuar. Llamó a Alejandro, su voz temblando con la urgencia de la situación. «Hay hombres en el parque. Creo que están aquí por ti». La respuesta de Alejandro fue inmediata. «Quédense donde están. No se muevan. Estoy en camino». Valentina sintió una mezcla de miedo y determinación. Estaba dispuesta a proteger a su hijo a toda costa, pero la llegada de Alejandro cambió el ambiente. Él apareció como un rayo, su presencia imponente disuadiendo a los hombres que se acercaban. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Alejandro,
su voz profunda resonando en el aire. Uno de los hombres, con una sonrisa burlona, respondió: «Solo venimos a ver cómo va el negocio, Alejandro. No queremos problemas, pero no podemos ignorar tu decisión de apartarte de la familia». «No soy parte de su familia. No mientras esté con Valentina y Mateo», replicó Alejandro, con una firmeza que dejó claro que estaba dispuesto a luchar por lo que amaba. Valentina observó, sintiendo una mezcla de admiración y temor. La tensión entre Alejandro y los hombres era palpable, y se preguntó qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para protegerlos. Cuando la confrontación terminó y los hombres se retiraron, Valentina supo que la situación era más complicada de lo que había imaginado. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, acercándose a ella y a Mateo, su voz ahora suave. Valentina asintió, pero su mente estaba llena de preguntas. «Esto no puede seguir así. Necesitamos un plan». «Lo sé», dijo Alejandro mirándola a los ojos. «Quiero que sepas que estoy comprometido con ustedes. No permitiré que nadie les haga daño». Valentina se sintió abrumada, pero comprendió que necesitaban trabajar juntos. Era un camino difícil, pero su amor por Mateo y su deseo de protegerlo la impulsaban a seguir adelante, a pesar de las sombras que amenazaban con atraparlos. Mientras se aferraban a la esperanza, Valentina y Alejandro comenzaron a trazar un plan, uno que no solo aseguraría la seguridad de Mateo, sino que también fortalecería la familia que estaban construyendo en medio del caos. Valentina y Alejandro se sentaron en la cocina, un espacio que, a pesar de su sencillez, había empezado a sentirse como un hogar. La luz tenue filtrada a través de las cortinas creaba un ambiente acogedor, pero la realidad que los rodeaba era anything menos que tranquila. Mateo jugaba en el salón, ajeno a las preocupaciones de sus padres. «Necesitamos pensar en un lugar seguro», dijo Valentina, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró intensamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. «He estado considerando un escondite, un lugar donde podamos estar a salvo hasta que todo esto se calme», respondió Alejandro, su tono grave. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de huir no le agradaba, pero sabía que era una opción necesaria. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. «¿Y si deciden que no quieren que nos vayamos?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «No permitiré que eso suceda. He tomado decisiones que no solo me afectan a mí, sino a ustedes. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», replicó Alejandro, su mirada firme. Valentina se dio cuenta de la profundidad de su compromiso. Lo que había comenzado como una relación marcada por el miedo y la incertidumbre, ahora se transformaba en una búsqueda de protección y amor. Mientras Alejandro trazaba planes, Valentina se preguntaba si alguna vez podrían tener una vida normal. La imagen de un futuro tranquilo con su familia se desvanecía con cada día que pasaba, atrapados en un juego peligroso que no habían elegido. Sin embargo, su amor por Mateo y su deseo de protegerlo la mantenían motivada. Unos días después, mientras Valentina estaba en el mercado, recibió un mensaje de texto de «Alejandro, he encontrado un lugar. Necesito que vengas. Es urgente». Su corazón se aceleró. La urgencia en su mensaje era palpable. Cuando llegó a la dirección que Alejandro le había enviado, se encontró con un antiguo edificio de oficinas, aparentemente deshabitado. Alejandro la esperaba en la entrada, su rostro grave. «Este es el lugar. Aquí podemos estar a salvo. ¿Es seguro?», preguntó Valentina, mirando a su alrededor con desconfianza. «Lo será. He tomado precauciones. Solo necesitamos movernos rápido», respondió él, guiándola hacia el interior. El espacio era amplio, pero carecía de la calidez que habían logrado en su hogar. Valentina sintió una punzada de tristeza, pero la determinación de Alejandro la inspiró. Se pusieron manos a la obra, organizando cajas y creando un ambiente más acogedor para Mateo. Mientras trabajaban, Valentina no pudo evitar preguntar: «¿Qué pasará cuando esto termine? ¿Podremos volver a casa?». Alejandro se detuvo, su expresión seria. «No lo sé, pero lo que sí sé es que no dejaré que nada les pase. Estoy luchando para que tengamos un futuro». Valentina asintió, sintiéndose más conectada con él que nunca. A medida que pasaban los días, comenzaron a crear una rutina en su nuevo refugio. Mateo se adaptó sorprendentemente bien, riendo y jugando mientras Valentina y Alejandro trataban de mantener las preocupaciones a raya. Sin embargo, la paz era frágil. Una tarde, mientras Valentina preparaba la cena, recibió una llamada inesperada. Era uno de los hombres de la familia de Alejandro. Su voz era fría. «Alejandro ha cruzado una línea. Necesitamos hablar». El corazón de Valentina se hundió.
Sabía que la vida de Alejandro estaba llena de riesgos, pero cada vez que se acercaban a una solución, algo parecía desmoronarse. ¿Dónde?, preguntó, intentando mantener la calma. En el bar que solía frecuentar. Solo tú. Si no apareces, las consecuencias serán severas. Colgó, y Valentina sintió el terror apoderarse de ella. No podía permitir que nada le pasara a Alejandro, pero también entendía que su presencia podría ponerlo en más peligro. Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que debía actuar. Tenía que proteger a su familia, incluso si eso significaba arriesgarse a sí misma. Así que, tras una breve reflexión, decidió que iría. Sabía que era un juego arriesgado, pero el amor la guiaba, y no podía dejar que el miedo la detuviera. Mientras se preparaba para salir, sintió que su vida estaba cambiando nuevamente, y que la lucha por su familia apenas comenzaba. Valentina respiró hondo antes de salir de su refugio. Cada paso que daba hacia el bar de Alejandro, sentía el peso de su decisión, como si el aire se volviera más denso. Su mente se llenaba de imágenes de su hijo Mateo, riendo y jugando, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Tenía que protegerlo a toda costa. Al llegar al bar, notó que la atmósfera era tensa. Las luces tenues apenas iluminaban las caras de los hombres que se encontraban allí. La mayoría eran desconocidos, pero el aura de peligro era palpable. Valentina se acercó al fondo del bar, donde un hombre robusto con cicatrices en el rostro la esperaba. Su mirada gélida la atravesó. «Valentina, gracias por venir. Alejandro está en problemas», dijo el hombre con voz grave. Cruzó líneas que no debió cruzar. Están pensando en lo peor. El corazón de Valentina latía con fuerza. «¿Qué quieres decir con lo peor? ¿Qué le va a pasar? No estamos aquí para amenazarlo, pero necesitas hablar con él. Hay que poner las cosas en claro». La idea de que Alejandro pudiera estar en peligro la aterrorizaba, pero la determinación de proteger a su familia la empujó a seguir adelante. El hombre la llevó a una sala trasera, donde encontró a Alejandro sentado en una mesa, con un semblante preocupado. Al verla, su rostro se iluminó, pero rápidamente se tornó serio. «Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? No debiste venir. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesito saber que estás bien». La tensión entre ellos era palpable. Alejandro se levantó y se acercó a ella, envolviéndola con sus brazos. Valentina sintió el calor de su cuerpo, pero también la sombra de su mundo peligroso. «Me han advertido que he sobrepasado ciertos límites. Tenían razón en lo que dijeron, pero estoy tratando de protegerte a ti y a Mateo», susurró, sus ojos reflejando una mezcla de amor y desesperación. «¿Protegiéndonos o metiéndonos en más problemas?», responder Valentina, su voz temblando. «Alejandro, esto no es un juego. No puedo perderte». En ese momento, el hombre que los había llevado apareció nuevamente, interrumpiendo su conversación. «Es hora de que tomes una decisión, Alejandro. O te alejas de esta vida, o te enfrentas a las consecuencias». Valentina sintió que el tiempo se detenía. La mirada de Minon se sostuvo. Alejandro se tornó sombría. Sabía que la familia de Alejandro no era solo un grupo de hombres armados, era un mundo lleno de lealtades y traiciones. Pero la idea de perderlo era una angustia que no podía soportar. «¿Y si decido salir?», preguntó Alejandro, su voz firme pero temblorosa ante la posibilidad. «No será tan fácil. Tendrás enemigos, y ellos no se detendrán. Pero si realmente deseas proteger a tu familia, tendrás que hacerlo». Valentina se dio cuenta de que la decisión no solo recaía sobre Alejandro, era un camino que debían tomar juntos. Miró a Alejandro a los ojos, buscando esa chispa de esperanza que habían compartido desde el inicio de su relación. «Podemos encontrar otra manera, Alejandro. No tenemos que vivir así. Mateo necesita un padre en casa, no un hombre en fuga». «Lo sé, Valentina. Pero salir de este mundo no es solo una cuestión de desearlo, es una cuestión de supervivencia». El hombre robusto los observaba, impaciente. Valentina sintió que el aire se volvía pesado. La decisión estaba delante de ellos, y sabía que cualquier paso en falso podría llevar a consecuencias devastadoras. «Te apoyaré en lo que decidas», dijo Valentina, su voz firme, «pero quiero que sepas que no te dejaré. Lucharé contigo, sin importar lo que venga». Alejandro sonrió levemente, pero el miedo seguía presente. «No quiero que te lastimen. No quiero que Mateo crezca con este tipo de pesadillas. Entonces, hagamos lo que sea necesario para salir de esto. Juntos». El silencio se apoderó de la habitación mientras Alejandro asintió lentamente. La decisión había sido tomada, pero el camino que les esperaba estaba lleno de incertidumbres.
Sin embargo, Valentina sabía que el amor que los unía podía ser su salvación. Tenían que luchar por su familia, y nada podría detenerlos, ni siquiera el oscuro pasado de Alejandro. Valentina se sentó en el sofá, sintiendo la presión de la decisión que acababan de tomar. La seguridad de Mateo era su prioridad, pero la oscuridad que rodeaba a Alejandro era un abismo del que no sabía si podrían escapar. La promesa de Alejandro resonaba en su mente. Conmigo lo está. Pero, ¿a qué costo? Mientras la luna iluminaba la habitación, Valentina se perdió en pensamientos. Alejandro había estado cada vez más distante desde que comenzaron a considerar la posibilidad de dejar su vida anterior. La tensión se había acumulado, y la angustia de la incertidumbre comenzaba a desgastarla. Sin embargo, el amor que sentía por él y la necesidad de proteger a su hijo eran fuerzas poderosas que no podía ignorar. Al día siguiente, Valentina decidió que era hora de actuar. Se dirigió a su estudio, un pequeño rincón que había dedicado a su pasión por la pintura. Comenzó a trazar con pinceladas suaves la imagen de un futuro en el que su familia estuviera libre de peligros. Colores vibrantes danzaban en el lienzo, reflejando su deseo de esperanza. Era un escape, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. De repente, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de Alejandro. «Necesito hablar contigo. Es importante». Su corazón se aceleró. ¿Sería bueno o malo? Estaba claro que la vida que llevaban no podía sostenerse por mucho tiempo. Aceptó la invitación y se citó con él en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Cuando llegó, Alejandro la recibió con una expresión grave. Sus ojos oscuros estaban llenos de determinación. «He estado pensando en lo que dijiste. Quiero salir de este mundo, Valentina, pero necesito tu ayuda», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Valentina sintió un alivio momentáneo, pero también un nudo en el estómago. «¿Cómo piensas hacerlo? Sabes que dejarlo todo no es tan sencillo», respondió, su voz llena de preocupación. «Estoy dispuesto a enfrentar a aquellos que me siguen. He hecho algunos contactos, gente que puede ayudarnos a deshacernos de este pasado. Pero necesito que estés a mi lado, que confíes en mí», explicó Alejandro, su mirada intensa fija en la de ella. Valentina asintió lentamente, sintiendo la urgencia de la situación. «Todo lo que quiero es que Mateo esté a salvo. Si esto es lo que necesitas, estaré contigo, pero no quiero más». «Secretos. Necesito saber todo lo que está en juego», replicó, su voz resonando con determinación. Alejandro se acercó, sus manos tomando las de ella con suavidad. «Te prometo que no habrá más secretos. Juntos, esto terminará y podremos empezar de nuevo. Pero requerirá sacrificios. Debemos ser astutos». La conversación continuó, explorando opciones y estrategias. Mientras hablaban, Valentina comenzó a visualizar un futuro diferente, uno donde su familia pudiera vivir sin miedo. Sin embargo, cada propuesta que hacían venía acompañada de un peso. Sabía que estaban jugando con fuego. Ambos se retiraron del café con una mezcla de esperanza y ansiedad. En casa, Valentina se dedicó a cuidar de Mateo, quien jugaba despreocupadamente en su habitación. Esa inocencia era un bálsamo para su alma atormentada. Miró a su hijo y se dio cuenta de que todo lo que hacía era por él. Esa noche, mientras Mateo dormía, Valentina y Alejandro estuvieron sentados en el sofá, planificando su futuro. «No podemos hacerlo solos», dijo Alejandro. «Necesitamos apoyo. Hay lugares donde podríamos escondernos, pero debo hacer una llamada para asegurar que podamos salir sin ser seguidos». Valentina asintió, sintiendo el peso de cada decisión. «Haremos lo que sea necesario, pero quiero que sepas que yo no tengo miedo. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa», declaró, sintiendo que el amor y la determinación se entrelazaban en su corazón. Alejandro sonrió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. «Entonces, vamos a luchar por nuestra familia», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió que el futuro podía ser brillante, pero sabía que el camino estaba lleno de riesgos, y el tiempo se estaba agotando. Valentina despertó con el sonido del despertador, el brillo del sol filtrándose a través de las cortinas. Miró a Mateo, que aún dormía plácidamente, y sintió un nudo en el estómago al recordar la conversación de la noche anterior. Alejandro había hecho la llamada, pero el eco de sus palabras resonaba en su mente.
no podemos hacerlo solos. Sabía que el apoyo que necesitaban podría venir con riesgos que no estaban dispuestos a asumir. Al preparar el desayuno, Valentina sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La vida que había imaginado para Mateo parecía desvanecerse con cada día que pasaba en la sombra de la mafia de Alessandro. Sin embargo, había algo en la forma en que su hijo reía y jugaba que la mantenía firme. No podía dejar que el miedo dictara su vida ni la de Mateo. Después de la escuela, Valentina se encontró con Alessandro en el parque. Como habían acordado, él la miraba con una mezcla de respeto y interés, pero Valentina no podía permitir que sus sentimientos se interpusieran en su juicio. «¿Cómo va todo?», preguntó Alessandro, su voz grave resonando en el aire fresco de la tarde. «Bien, solo, cuidando a Mateo», respondió Valentina, forzando una sonrisa. «He estado pensando en lo que hablamos sobre el futuro». Alessandro frunció el ceño, notando la tensión en su voz. «No tienes que preocuparte. Te he prometido que tu hijo estará a salvo, te lo aseguro». Sus palabras tenían un peso innegable, pero Valentina sabía que las promesas de un jefe mafioso podían ser tan volátiles como la vida misma. «Solo quiero lo mejor para él. No quiero que se involucre en este mundo», dijo Valentina, sintiendo que cada palabra era un desafío. La mirada de Alessandro se endureció, pero luego suavemente preguntó: «¿Y tú? ¿Qué quieres, Valentina?». Ella se encontró atrapada en su mirada. Por un momento, la vulnerabilidad que mostraba la desarmó. «Quiero que Mateo crezca sin miedo, sin la sombra de lo que tú representas», respondió ella, tratando de mantener la firmeza en su voz. Alessandro se inclinó un poco más cerca. Su tono cambió a uno casi suplicante. «Te he visto con él. Eres una madre. Increíble. Puedo ofrecerte una vida diferente. Una vida donde él pueda tener todo lo que merezca, lejos de esta oscuridad. Solo necesito que confíes en mí». El silencio se instaló entre ellos, cada uno ponderando la posibilidad de un futuro que parecía tan distante. Valentina sabía que la confianza era un lujo que no podía permitirse, pero la idea de escapar de esta vida la atraía. «Estaré en contacto», dijo finalmente, alejándose de él con una mezcla de emoción y temor. Mientras caminaba hacia casa, su mente corría. ¿Podría realmente Alessandro ofrecerles una salida? Pero, ¿a qué costo? Esa noche, Valentina se sentó en el sofá mientras Mateo dormía. Alejandro llegó a casa, sus ojos cansados pero decididos. «Hablé con algunos contactos. Hay una oportunidad, pero no será fácil. Necesitamos salir de la ciudad, al menos por un tiempo», dijo, su voz llena de urgencia. Valentina lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y si nos encuentran?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada con la incertidumbre. «Si lo hacen, lucharemos», respondió Alejandro. «No dejaremos que nos separen, pero debemos actuar rápido». Ella asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Entonces lo haremos, pero quiero que Mateo sea nuestra prioridad. No quiero que esto lo afecte más de lo necesario». «Lo prometo», dijo Alejandro tomando su mano. «Juntos, enfrentaremos lo que venga». Con un nuevo sentido de propósito, Valentina se sintió más fuerte. Sabía que el camino sería difícil y que la sombra de Alessandro siempre estaría presente. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, imaginó un futuro donde su familia podría estar a salvo, una posibilidad que la llenaba de esperanza. Valentina despertó con la sensación de que el tiempo se estaba agotando. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, sabía que cada decisión sería crucial. Mateo aún dormía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Se sentó en la cama, contemplando su pequeño rostro sereno, y sintió una punzada de determinación. No podía permitir que el pasado de Alessandro interfiriera en el futuro de su hijo. Al mediodía, Valentina se reunió con Alejandro en un café discreto, lejos de las miradas indiscretas que pudieran delatar su conversación. La tensión en el aire era palpable. ¿Has pensado en lo que discutimos?, preguntó Alejandro tomando un sorbo de su café. «Sí, pero hay algo que me preocupa», respondió Valentina, evitando su mirada. «Alessandro tiene poder, y eso puede ser peligroso para nosotros. Si algo sale mal, ¿qué pasará con Mateo?». Alejandro asintió, consciente de los riesgos. «Entiendo tus miedos, pero también debemos considerar que Alessandro no es solo un mafioso, también es un padre. Ha mostrado un lado diferente al cuidar de Luca. Tal vez haya una forma de negociar con él una salida». Valentina se retorcía las manos.
Pensando en las palabras de Alessandro cuando Lesén ofreció trabajo. ¿Y si su oferta es solo una trampa? No quiero involucrarme más de lo necesario, dijo, su voz temblando. Alejandro la miró con seriedad. Podemos usar su protección, pero debemos mantenernos alejados de sus negocios. Si logramos salir de la ciudad, quizás podamos empezar de nuevo. Con el corazón acelerado, Valentina decidió que debía hablar con Alessandro. Se sentía atrapada entre el deber de proteger a su hijo y la oportunidad de cambiar sus vidas. Al llegar a la mansión de Alessandro, su corazón latía con fuerza. Sabía que debía ser astuta. Valentina la saludó. Alessandro, su tono cálido y acogedor. ¿Qué te trae por aquí? Necesito hablar contigo sobre el trabajo y sobre Mateo, comenzó ella, sintiendo el peso de cada palabra. Alessandro frunció el ceño, notando la seriedad en su voz. ¿Algo está mal? No, no es eso. Es solo que quiero asegurarme de que este acuerdo no nos involucre en nada que pueda poner en riesgo a Mateo. Solo quiero su seguridad, explicó Valentina, buscando en sus ojos una señal de comprensión. Alessandro se acercó, su mirada intensa. Te prometo que con mi protección, tu hijo está a salvo. No permitiré que nadie le haga daño, pero debes confiar en mí, Valentina. Estoy dispuesto a luchar por ustedes. Las palabras de Alessandro resonaron en su mente, llenándola de una mezcla de alivio y temor. ¿Y qué hay de tus enemigos? No podemos vivir con miedo constante, cuestionó, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda. Alessandro suspiró, su dureza momentáneamente desvanecida. He hecho muchos enemigos, pero también tengo aliados. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlos alejados de ustedes. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vida que llevaba era más peligrosa, más de lo que había imaginado, pero había algo en la sinceridad de Alessandro que la atraía. Si acepto trabajar contigo, quiero que Mateo esté a salvo primero. Prometo que haré lo que pueda, pero necesito que me protejas. Eso es lo que haré, afirmó Alessandro con firmeza. Y te lo prometo. Valentina, no te arrepentirás. Se sintió un pequeño destello de esperanza en su interior. Podría ser un camino lleno de peligros, pero también una oportunidad. Con la decisión tomada, se sintió más fuerte que nunca. La vida que había imaginado para Mateo estaba al alcance de su mano. Solo necesitaba tener fe y seguir adelante, paso a paso. Valentina respiró profundo, sintiéndose un poco más segura al haber tomado la decisión. La vida que había querido para Mateo parecía más posible, aunque el camino estaba lleno de sombras. A medida que pasaban los días, se acostumbraba a la rutina de trabajar con Luca y a la presencia intimidante de Alessandro. Cada tarde, después de las lecciones, Valentina se sentaba con Luca a dibujar en el pequeño estudio que Alessandro le había proporcionado. El niño, con su risa contagiosa y su entusiasmo, era un rayo de sol en medio de la tormenta. Valentina se dio cuenta de que, aunque su trabajo era con Luca, su conexión con Alessandro se fortalecía cada vez más. Sus encuentros eran breves, pero intensos, y Valentina sentía que había más en él de lo que mostraba al mundo. Una tarde, mientras Luca estaba concentrado en su dibujo, Alessandro entró al estudio. Su mirada era diferente, más suave. Valentina, comenzó, me gustaría que conocieras a algunas de las personas que trabajan conmigo. Ellos son parte de nuestra protección. Valentina dudó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Por qué eso es necesario?, preguntó, su voz temblando. Levemente. Quiero que sepas que no estás sola en esto. Necesito que confíes en mi equipo. Ellos están aquí para asegurarse de que tanto tú como Mateo estén a salvo, respondió Alessandro con firmeza. Valentina asintió lentamente, sintiendo que la confianza debía ser mutua. En su interior, la voz de la razón le advertía sobre la naturaleza de Alessandro y lo que implicaba trabajar para él. Pero el deseo de proteger a Mateo y su creciente vínculo con Luca la empujaban hacia adelante. Esa noche, mientras Mateo dormía, Valentina decidió investigar más sobre el círculo de Alessandro. Se sentó, frente a su computadora, buscando información sobre las figuras que había oído en murmullos. Pronto descubrió un mundo oscuro de traiciones, alianzas y violencia. Sin embargo, también encontró historias de lealtad y honor entre los suyos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje de Alessandro. Mañana es un día importante. Quiero que estés lista. La incertidumbre la invadió, pero también una chispa de curiosidad. ¿Qué planeaba?
Al día siguiente, se encontró con un grupo de hombres en un elegante restaurante de la ciudad. Cada uno de ellos emanaba una aura de poder y respeto. Alessandro la presentó como la tutora de su hijo, y Valentina sintió las miradas fijas sobre ella. «Esta es Valentina. Ella es parte de nuestra familia ahora», dijo Alessandro, y aunque sus palabras fueron sencillas, la carga detrás de ellas fue abrumadora. Durante la cena, Valentina escuchó historias sobre la vida de los hombres, sobre sus luchas y sus triunfos. Una parte de ella quería huir, pero otra se sentía intrigada. Alessandro, por su parte, se mostró enérgico y carismático, un líder nato que sabía cómo mantener la atención de todos. Al final de la noche, mientras se despedían, un hombre se acercó a Valentina. «Ten cuidado con lo que deseas. Este mundo puede ser seductor, pero también devastador», le advirtió, antes de que Alessandro lo interrumpiera. Valentina se sintió confundida, pero la advertencia quedó grabada en su mente. A medida que pasaban los días, las tensiones aumentaban. Las noticias sobre enfrentamientos entre bandas rivales llegaban a sus oídos, y Valentina comenzó a preguntarse si realmente estaba a salvo. Una noche, mientras cuidaba de Mateo, sonó su teléfono. Era Alessandro. «Necesito que vengas a la oficina. Hay algo de lo que debemos hablar». Su voz era grave, y eso la inquietó. De camino, su mente no paraba de girar en torno a la posibilidad de que su vida y la de Mateo estuvieran en peligro. Cuando llegó, Alessandro la recibió con una expresión tensa. «Hay amenazas que se acercan, Valentina, y no puedo protegerte si no estás dispuesta a seguirme completamente». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía pesado. «Quiero que seas parte de esto, no solo como tutora, sino como aliada. Necesito que estés a mi lado. Solo así podremos garantizar la seguridad de Mateo», dijo Alessandro, sus ojos fijos en ella. Valentina sintió una mezcla de miedo y determinación. Estaba en un punto de no retorno. «¿Y si no acepto?», cuestionó, desafiándolo. «Entonces, no podré garantizar su seguridad», respondió Alessandro, su voz firme como una espada. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina supo que su decisión definiría no solo su futuro, sino el de Mateo. El precio a pagar era alto, y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Realmente estaba a salvo con él? Valentina sintió como si el aire se volvía más pesado con cada palabra de Alessandro. Su mente giraba con la idea de convertirse en una parte más profunda de su mundo, un mundo que había jurado evitar. «¿Qué implica eso exactamente?», inquirió, intentando mantener la voz firme a pesar de la incertidumbre que la invadía. Alessandro se acercó un poco más, su mirada intensa. «Quiero que utilices tus habilidades para ayudarme a proteger mis intereses. Hay muchos que quieren derribarme y, en este momento, tú y Mateo son mis prioridades. Si estás a mi lado, puedo garantizar su seguridad. Si no, estarás expuesta». La amenaza era clara, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aceptar significaba cruzar una línea que nunca pensó cruzar. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que su vida y la de su hijo colgaban de un hilo. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?», preguntó, su voz más suave, pero decidida. Alessandro sonrió, una expresión que mezclaba satisfacción y un toque de desafío. «Necesito que me ayudes a coordinar algunas de mis operaciones. Tu conocimiento de la lengua y la cultura italiana puede ser una ventaja. También quiero que seas mis ojos y oídos. La información es poder, y tú tienes acceso a lugares donde yo no puedo entrar». Valentina se sintió abrumada, pero la idea de proteger a Mateo la empujó hacia adelante. «Está bien, haré lo que sea necesario para mantener a Mateo a salvo, pero debes prometerme que no me involucrarás en actividades ilegales que pongan en riesgo nuestras vidas». «Lo prometo», respondió Alessandro, su tono ahora más suave. «Solo te pediré que me informes sobre lo que escuchas y ves. Serás mi aliada, pero en esta guerra, cada movimiento cuenta». Esa noche, mientras regresaba a casa, Valentina reflexionó sobre su decisión. Aceptar ser parte del mundo de Alessandro era un riesgo inmenso, pero el amor por su hijo la empujaba a tomar decisiones audaces. Cuando llegó, Mateo ya dormía. Se sentó en la cama del niño, acariciándole el cabello, prometiendo en silencio que lo protegería a toda costa. Pasaron las semanas, y Valentina comenzó a participar más activamente en los asuntos de Alessandro. Se dio cuenta de que él confiaba en ella, revelando aspectos de su vida, que jamás había imaginado. En una reunión, Alessandro le mostró una serie de documentos relacionados con sus operaciones.
La competencia está al acecho, le explicó, y necesito que entiendas lo que enfrentamos. Mientras revisaban los papeles, Valentina sintió que el poder y la influencia de 1980 Alessandro la envolvían. Sin embargo, no podía ignorar el peligro que eso implicaba. Cada vez que se respiraba la tensión en el aire, su instinto de madre se intensificaba. Una noche, mientras caminaban hacia el coche de Alessandro, un grupo de hombres apareció de la nada. «¡Alessandro!», gritó uno de ellos, con un tono lleno de odio. Valentina sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¡Corre, Mateo!», gritó, empujando al niño detrás de ella. Alessandro se interpuso entre ellos y su hijo, su figura imponente proyectando una sombra de protección. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo Alessandro, su voz resonando con autoridad. «Si quieres pelear, tendrás que enfrentarte a mí». La pelea estalló, y Valentina, paralizada por el miedo, observó cómo Alessandro se defendía con una ferocidad que nunca había visto. En ese momento, comprendió que su vida estaba irrevocablemente ligada a la de él. El amor y la lealtad se entrelazaban con un riesgo inminente. Cuando todo terminó, Alessandro se volvió hacia ella. «¿Ves? No estoy jugando, pero contigo y Mateo a mi lado, siempre estaré dispuesto a luchar». Valentina asintió, sintiendo una mezcla de terror y admiración. «Sí, pero también necesito saber que podemos salir de esto». «Lo haremos», prometió Alessandro, tomando su mano con firmeza, «porque ahora somos un equipo». Y así, en medio del caos, Valentina se dio cuenta de que había elegido un camino del que no había vuelta atrás, un camino lleno de peligros, pero también de la promesa de una vida que valía la pena proteger. Valentina se sentía atrapada entre el deber y la atracción. La promesa de Alessandro resonaba en su mente, pero la realidad del peligro latente la mantenía alerta. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de rutina y tensión. Ella se dedicaba a cuidar de Mateo, mientras que Alessandro se movía en las sombras del mundo criminal, siempre vigilante, siempre dispuesto a proteger a su hijo. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, Valentina decidió explorar el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. Era un espacio luminoso, lleno de colores vibrantes y lienzos en blanco que esperaban ser transformados. A medida que el pincel danzaba sobre la tela, sus pensamientos se desbordaban como la pintura que estaba creando. Se preguntaba si había alguna forma de escapar de la vida que había elegido, si había un futuro posible lejos de la violencia. Mientras pintaba, recibió un mensaje de Alessandro. «Necesito hablar contigo esta noche. Hay algo importante que debo contarte». La inquietud la invadió. ¿Sería algo relacionado con su seguridad? ¿Una advertencia sobre enemigos que acechaban? La incertidumbre la mantenía en vilo, y cuando la noche llegó, su corazón latía con fuerza. Alessandro llegó con una expresión grave. «Hay un problema», comenzó, su voz profunda y seria. «Un grupo rival ha estado intentando acercarse a Mateo. Quieren debilitarme a través de él». Valentina sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa eso? ¿Está Mateo en peligro?». Su voz temblaba, y Alessandro la miró con intensidad. «No mientras yo esté aquí, pero debemos ser más cuidadosos. Quiero que te mudes a mi casa. Así estarás más protegida». La propuesta la sorprendió. Vivir bajo el mismo techo que Alessandro significaba aceptar no solo su protección, sino también su mundo. «¿Y si no quiero ser parte de esto?», preguntó, sintiendo la necesidad de reafirmar su independencia. «No se trata de eso», respondió él acercándose. «Se trata de mantener a Mateo a salvo. Te necesito a ti y a él conmigo. Es lo mejor para los dos». Valentina luchaba con sus emociones. Por un lado, deseaba proteger a su hijo a toda costa, pero por otro, sabía que aceptar esa vida significaba renunciar a sus sueños de una existencia normal. Al final, su instinto maternal pesó más que sus temores. «Está bien», aceptó, «pero necesito límites claros. No quiero involucrarme en tus negocios». Alessandro sonrió, una chispa de respeto en sus ojos. «Lo prometo. Serás solo la tutora de Mateo, y nada más. Pero debes confiar en mí». Con un asentimiento, sellaron un pacto que los uniría aún más. La mudanza fue rápida. El hogar de Alessandro era una fortaleza, un lugar donde cada rincón estaba diseñado para la seguridad. Valentina se adaptaba a la nueva vida, pero la sombra del peligro siempre estaba presente. Mientras pasaban los días, el vínculo entre ella, Mateo y Alessandro se fortalecía, aunque la tensión nunca desaparecía por completo. Un día, mientras jugaban en el jardín,
Valentina sintió que todo era posible. La risa de Mateo era un bálsamo para su alma, y la mirada protectora de Alessandro la envolvía en un cálido abrazo. Sin embargo, la calma se rompió cuando un golpe en la puerta resonó en la casa. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es?», preguntó. Pero Alessandro ya estaba en movimiento, su porte seguro y decidido. La puerta se abrió de golpe, y un hombre de aspecto amenazante se plantó frente a ellos. «Alessandro», dijo con voz fría, «tenemos que hablar». La tensión llenó el aire, y Valentina sintió que el mundo que había intentado construir se desmoronaba. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Era el momento de elegir entre el amor y la supervivencia? En ese instante, se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba, y la batalla por su futuro apenas estaba por librarse. La atmósfera se tornó densa con la llegada del extraño. Valentina, sintiendo la presión del momento, se mantuvo cerca de Mateo, quien, ajeno al peligro, jugaba con un pequeño coche de juguete. Alessandro se plantó frente al visitante. Su mirada era una mezcla de desafío y control. «¿Qué sucede, Marco?», preguntó, su voz firme, pero en ella había un tinte de preocupación. «Hay movimientos en la ciudad, rivalidades que están resurgiendo. Necesitamos discutir cómo proteger a la familia», respondió el hombre, cruzando los brazos y observando a Valentina con desdén. Ella se sintió vulnerable bajo su mirada, pero Alessandro no le permitió ver su incomodidad. «No tienes que preocuparte por ella», dijo Alessandro, señalando a Valentina. «Ella es parte de nuestra familia ahora». La palabra familia resonó en Valentina, provocando una mezcla de calidez y temor. Sin embargo, la realidad de su situación se volvía cada vez más evidente. No solo estaba cuidando a un niño, estaba formando parte de un mundo que nunca había imaginado. La conversación entre Alessandro y Marco continuó, pero Valentina no podía concentrarse. Su mente divagaba entre la risa de Mateo y la oscura sombra de la vida criminal que rodeaba a su nuevo empleador. Finalmente, Marco se marchó tras una breve y tensa conversación, dejando a Valentina con una sensación de inquietud. «¿Está todo bien?», preguntó ella, tratando de ocultar su inquietud. Alessandro se volvió hacia ella. Su expresión era grave. «Es solo parte del negocio, pero prometo que haré lo necesario para mantener a Mateo y a ti a salvo». Esa noche, mientras Mateo dormía, Valentina se encontró en el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. Las paredes estaban adornadas con obras de diversos artistas, cada una contando una historia diferente. Valentina se sentó frente a un lienzo en blanco, su mente llena de pensamientos contradictorios. Pincel en mano, comenzó a plasmar sus emociones en el lienzo, dejando que los colores fluyeran como su confusión interna. Al día siguiente, mientras jugaba con Mateo en el jardín, la risa del niño fue interrumpida por el sonido de un motor que se acercaba. Valentina miró hacia la calle y vio un vehículo negro que se detuvo frente a la casa. Una figura salió del coche. Era un hombre que reconoció de las noticias. «¡Alessandro!», gritó Valentina, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Quién es?». Alessandro, que había estado en el interior de la casa, salió rápidamente, su expresión transformándose en la de un guerrero preparado para la batalla. «Quédate aquí, Valentina», ordenó con firmeza. Ella asintió, pero su instinto maternal la instó a acercarse. «No, esto no es un juego», le dijo, su voz temblando. El hombre del coche era un rival, un rostro que Valentina había visto en reportes de crímenes. «Vine a hablar contigo, Alessandro», dijo el hombre, su tono casual contrastando con la tensión en el ambiente. «No deberías haber metido a una mujer y un niño en esto». Alessandro se acercó, su mirada intensa. «No me amenaces. Ellos son lo que más aprecio en este mundo. No me harás retroceder». Valentina sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. La realidad de lo que estaba involucrándose se hizo más palpable. Mientras el intercambio se volvía cada vez más hostil, Valentina decidió que no podía ser solo una espectadora. «¡Alessandro!», gritó, su voz resonando en el aire. «No puedes permitir que esto te consuma». Todos los ojos se volvieron hacia ella, y en ese momento se dio cuenta de que su papel en esta historia era mucho más grande de lo que imaginaba. El silencio se instaló, y Valentina sintió una conexión inquebrantable con Alessandro y Mateo. «Juntos somos más fuertes», dijo, su voz firme. Alessandro la miró, la sorpresa en sus ojos, y por un breve instante, la tensión se disipó. ¿Podría su amor ser la clave para superar la oscuridad que los rodeaba? El hombre rival, visiblemente desconcertado, retrocedió. «Esto no ha terminado, Alessandro», advirtió antes de marcharse.
Con su partida, la presión en el aire se aligeró, pero Valentina sabía que la batalla aún estaba lejos de concluir. Alessandro se volvió hacia ella, su expresión suavizándose. «Gracias», murmuró. «No sé qué haría sin ti». Valentina sonrió, pero en su corazón sabía que la lucha por su futuro apenas comenzaba. Alessandro se acercó a Valentina. Su mirada reflejaba una mezcla de gratitud y preocupación. «No esperaba que intervinieras», dijo, su voz ahora más suave. «Este mundo puede ser peligroso, y no quiero que te metas en esto más de lo necesario». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la situación era frágil, pero había algo en su conexión con Alessandro que la impulsaba a actuar. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Alessandro, hay mucho en juego, no solo para ti, sino también para Luca». Alessandro asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Prometo que haré todo lo posible para mantener a Luca a salvo, pero necesito saber que tú también estarás a mi lado. Esta vida», hizo una pausa, «no es fácil, y a veces la lealtad se pone a prueba». El silencio se instaló entre ellos, y Valentina sintió la presión de su decisión. «Si voy a estar aquí, necesito saber que no me involucrarás en tus negocios oscuros. Solo quiero cuidar de Luca y asegurarme de que esté a salvo». Alessandro la miró fijamente, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «Entiendo, pero en este mundo, las cosas no son tan simples. La lealtad y la confianza son esenciales». Valentina respiró hondo. «Lo sé, pero también necesito proteger a Luca. No quiero que crezca en un ambiente de miedo». Justo en ese momento, un grito, proveniente del área de juegos, interrumpió su conversación. Ambos se volvieron hacia Luca, que había caído y estaba llorando. Sin pensarlo, Valentina corrió hacia él, y Alessandro la siguió, su instinto protector en acción. Al llegar, Valentina se agachó junto a Luca, quien sollozaba mientras se frotaba la rodilla. «Está bien, pequeño. Solo fue un rasguño», le dijo suavemente, acariciando su cabello. «Mira, tu papá está aquí contigo». Luca levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de Alessandro. «Papá», dijo, extendiendo los brazos. Alessandro lo tomó en brazos, sosteniéndolo con ternura mientras el niño se acurrucaba contra él. Valentina observó la escena, sintiendo una oleada de emociones. Era evidente el amor entre padre e hijo, un amor que era un refugio en medio del caos. «¿Qué pasó, Luca?», preguntó Alessandro, su voz ahora suave y protectora. «Me caí», respondió el niño, aún sollozando, pero en su inocencia no entendía la gravedad de la situación que los rodeaba. Alessandro miró a Valentina, y en su expresión, ella vio una mezcla de gratitud y preocupación. «Gracias por estar aquí», murmuró. «Eres una buena influencia para él. A veces, solo necesitamos un poco de luz en la oscuridad», respondió Valentina, sintiendo que cada vez estaba más atrapada en esta vida que había elegido. Mientras se alejaban del área de juegos, Valentina notó la mirada de Alessandro, intensamente fija en ella. «¿Te gustaría pasar algo de tiempo con nosotros esta noche? Podríamos cenar en casa, solo nosotros tres». Valentina dudó un momento. La idea de estar más cerca de Alessandro y Luca la emocionaba, pero también la aterraba. «No quiero complicar las cosas», dijo finalmente. «¿Y si te digo que no tengo intenciones de complicar nada? Solo quiero que Luca tenga a alguien que se preocupe por él. Y, honestamente, yo también podría usar un poco de compañía», insistió Alessandro, su sinceridad transparente. Valentina sintió que su corazón latía más rápido. La idea de compartir una cena, de conocer más sobre el hombre que había capturado, su atención y su afecto, era tentadora. «Está bien», aceptó, «pero solo si me prometes que no habrá temas oscuros en la mesa». «Prometido», respondió Alessandro, una sonrisa honesta iluminando su rostro. Mientras caminaban hacia el vehículo de Alessandro, Valentina sabía que esta cena podría ser el comienzo de algo nuevo, pero también era consciente de que las sombras de su mundo seguían acechando. La batalla por su futuro, por la seguridad de Luca y su propio corazón, apenas comenzaba. La cena en la casa de Alessandro fue una mezcla de calidez y tensión. Valentina se encontró en un ambiente elegante, decorado con un estilo que reflejaba el gusto refinado de Alessandro. Luca corrió hacia la cocina, emocionado por la idea de cenar con su padre y su nueva tutora. Valentina, por su parte, intentaba calmar los nervios que le provocaba la cercanía de Alessandro. «¿Te gustaría que ayudara a Luca con la cena?», ofreció Valentina, buscando una manera de involucrarse,
y al mismo tiempo desviar la atención de su inquietud. Es un pequeño chef en formación, rió Alessandro, mientras observaba a su hijo sacar ingredientes de la nevera. Déjalo que se divierta. La cena está casi lista. Mientras la comida se preparaba, Valentina y Alessandro intercambiaron miradas y sonrisas, cada vez más cómodos en la presencia del otro. La conversación fluyó naturalmente, lejos de los temas oscuros que ambos sabían que acechaban en sus vidas. Hablaban de cosas simples, las preferencias de Luca, los lugares que Valentina había visitado en Italia, y su amor por el arte. «Me encantaría ver tus obras algún día», dijo Alessandro, su mirada intensa y curiosa. «Creo que tienes un talento impresionante». «Gracias», respondió Valentina, sintiendo una calidez en su interior. «La pintura es una forma de escapar para mí. A veces es lo único que me mantiene centrada». Alessandro sonrió, una expresión genuina que iluminó su rostro. Todos necesitamos escapes. A veces, los mejores momentos son aquellos en los que encontramos un refugio, aunque sea momentáneo. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Luca estaba feliz, disfrutando de la atención de ambos. Valentina se dio cuenta de que, en esos momentos, la vida parecía normal, casi idílica, pero las sombras nunca estaban lejos. En su mente, las preguntas sobre el verdadero mundo de Alessandro la inquietaban. Después de la cena, Alessandro llevó a Valentina y a Luca al jardín trasero. Las luces suaves creaban un ambiente mágico, y el sonido de una fuente cercana traía una serenidad inesperada. Luca jugaba con un pequeño perro que Alessandro había adoptado hace poco, y Valentina observaba la alegría en su rostro. «¿Te gustaría que te mostrara mi estudio?», preguntó Alessandro. «He estado organizando algunas de mis obras, y creo que podrías encontrarlo interesante». «Claro», respondió Valentina, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Seguir a Alessandro a su estudio era un paso más hacia un mundo que ella sabía que podía ser peligroso, pero la atracción que sentía por él era abrumadora. El estudio estaba lleno de obras de arte, algunas de las cuales Valentina reconoció como piezas de artistas contemporáneos. «No sabía que tenías un lado tan artístico», comentó, admirando una pintura abstracta en la pared. «Me gusta rodearme de belleza», dijo Alessandro, su voz suave. «Es un contrapunto a la dureza de mi vida diaria». Valentina sintió que un hilo de conexión se tejía entre ellos, una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Sin embargo, la realidad de su situación regresó a su mente como un eco persistente. «¿Qué pasará cuando la realidad de tu mundo vuelva a interponerse entre nosotros?», preguntó, incapaz de contener su inquietud. «Si hay algo que he aprendido, es que las decisiones que tomamos definen nuestro camino», respondió Alessandro, su mirada fija en ella. «Y estoy decidido a proteger a mi familia, a ti y a Luca». Antes de que pudiera responder, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Alessandro se apartó para atender la llamada, y Valentina sintió que la tensión regresaba a la atmósfera. Mientras escuchaba la conversación de Alessandro, su corazón se hundió. La realidad de su vida estaba a un solo paso de romper el frágil equilibrio que habían construido esa noche. Alessandro, al finalizar la llamada, se volvió hacia Valentina con una expresión seria. «Lo lamento. A veces no puedo evitar que mi vida me alcance, pero quiero que sepas que mi prioridad eres tú y Luca». Valentina sintió una mezcla de preocupación y determinación. «No puedo ser parte de un mundo que no comprendo completamente», dijo, su voz firme. «Voy a cuidar de Luca, pero necesito que entiendas que no puedo involucrarme en tu vida criminal». «Lo entiendo», respondió Alessandro, su mirada intensa. «Pero también quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por lo que más quiero, y eso incluye a ti». La noche terminó con un abrazo tierno entre ellos, pero Valentina sabía que el camino por delante estaba lleno de desafíos. La lucha por la seguridad de Luca, sus propios sentimientos y la inminente sombra del mundo criminal de Alessandro apenas comenzaba. Sin embargo, en su corazón había una chispa de esperanza. Juntos, podrían encontrar una manera de navegar por la oscuridad.